Hola, bienvenido a este curso de introducción a SQL. Este va a ser el primer curso de una serie de 3 cursos. Acá vamos a aprender conceptos básicos, luego vamos a aprender conceptos intermedios y avanzados. Dentro de la serie de conceptos básicos vamos a aprender qué es una base de datos, qué es una tabla, cómo crear tablas, cómo modificar tablas, qué son constraints, distintos tipos de datos, a leer datos, a manipular datos, funciones de agregación, common table expression, joins, etc. En esta primera clase vamos a ver una introducción a las bases de datos. Antes de que las computadoras existieran, los datos igual ya existían, solo que se guardaban de forma física, ya sea en cuadernos, libros o en algún otro formato. Luego ya aparecieron las computadoras y los datos empezaron a guardar en archivos, pero sin ninguna estructura como específica como tal. Luego pues ya empezaron a aparecer los sistemas de bases de datos y en el tiempo estos sistemas han ido evolucionando y han ido apareciendo nuevos tipos de bases de datos. Nosotros nos vamos a centrar en este curso específicamente en el tipo de base de datos relacional. Existen muchas definiciones de base de datos que son diferentes, pero lo que tienen en común todas estas definiciones es que es una colección de datos en un formato estructurado. Las bases de datos relacionales fueron creadas en los años 70 y a pesar de que ya tienen muchos años de existir, son bases de datos muy utilizadas hoy en día y cumplen un propósito en específico. Este tipo de bases de datos nos permiten organizar los datos como que si fueran archivos de Excel, digamos, de una forma visual, porque vamos a ver los datos en formatos de tablas, filas y columnas y van a estar relacionados entre ellos por medio de llaves primarias y foráneas. Pensemos en una red social en la que todos estamos conectándonos y posteando y comentando y publicando fotos, etcétera. Entonces hay muchas personas a la vez conectadas a esta red social. Entonces tiene que haber una base de datos que sea capaz como de manejar todos estos datos y que una publicación que yo haga no sobrescriba la publicación de otra persona y etcétera, ¿no? Entonces hay sistemas que se llaman de RDBMS por sus siglas en inglés, que son sistemas de gestión de bases de datos relacionales, y algunas de las características de estos sistemas es que manejan o proporcionan estructura a los datos, acceso multiusuario, control de privilegios y acceso a la red. Por ejemplo, si pensamos en una empresa, digamos que está el gerente de la empresa y están los asistentes o los ayudantes del gerente, es probable que el gerente tenga acceso a más datos o a más tablas o a más objetos que sus asistentes. Existen distintos motores de bases de datos relacionales, los más populares son Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, que es la que vamos a utilizar en este curso, MySQL y otras más. Las bases de datos relacionales se caracterizan por tener unas propiedades que se llaman ACID, que es un acrónimo de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad se refiere a que si yo tengo un grupo de operaciones, se realizan todas de forma exitosa o no se realiza ninguna. Pensemos en un e-commerce, digamos que yo estoy haciendo una compra en línea y selecciono mis productos del carrito, entonces cuando yo le doy como pagar o procesar compra, el sistema tiene que verificar que haya existencia en el inventario, que la tarjeta de crédito tenga fondos, qué sé yo, otras validaciones, calcular impuestos, verificar la dirección, etcétera. Entonces todas estas operaciones o se hacen todas o no se hace ninguna. Digamos que la tarjeta de crédito no tenía fondos, entonces no se tiene que realizar la compra y el inventario no se tiene que ver afectado. Eso es atomicidad. Consistencia pues se refiere a que los datos permanecen siempre en un estado consistente. Por ejemplo, si en el inventario habían 10 unidades y yo compré 2, entonces luego de procesar mi compra el inventario ya tiene que tener 8, no puede seguir manteniendo 10 porque eso no sería consistente. Aislamiento se refiere a que una operación no afecta a otras. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una compra y hay otras 10 personas también comprando, mi compra no tiene por qué perjudicar la compra que están haciendo otras personas. Y durabilidad se refiere a que luego de completar la operación los datos siguen persistiendo en el tiempo, es decir, yo hice mi compra y los datos de mi compra se quedan almacenados en esa base de datos, es decir, no se desaparecen y luego no sabemos qué pasó, los datos van a estar allí.